Hola, estás escuchando La Savia Interior. Bienvenido a esta Biblioteca Universal. Respira profundamente por la nariz y ponte cómodo para recibir los códigos que expanden el corazón y elevan la conciencia. Aquí estoy. Mandé la invitación. Hola, bienvenidos. Gracias, Carly. Hola. Hola. Hola, bienvenido, doctor Nicolás Soto. Gracias por estar aquí. Gracias por acceder a esta invitación. Estoy como emocionada porque yo soy parte como de los fans, la verdad. Entonces, tener esta experiencia como que a uno es como diciendo, wow, ¿no? Por fin. No, qué rico que estés. Gracias por acceder, bienvenido. Vamos a esperar que se vaya juntando un poquito más de gente. Tengo la impresión que la gran mayoría te conoce, pero también esta podcast nace como origen de México. Entonces, hay mucha gente de México que no necesariamente ha entrado directamente a tus redes, que ya son grandes. Y, ay, mira, fans de Paulina de Nico, qué bonito. Entonces, vamos a partir presentándolo y presentando a este doctor. No sé si quieres comentar algo de ti antes de partir. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Guachini, por invitarme. Yo estoy muy contento, siempre me encantan estos espacios porque de verdad encuentro que es como un reencuentro entre almas, entre muchos guachinis que están en todos lados, entonces es como muy bonito poder seguir expandiendo toda esta información. Saludos ahí a todos los guachinis que se están conectando. Y bueno, yo me llamo Nicolás, yo soy médico acá en Chile, yo me desempeño como algo dentro de la medicina, algo que se llama medicina integrativa, que es como una forma de unión entre la medicina convencional, científica, la visión más reduccionista, materialista de la salud, de la ciencia, con visiones que son más integrales, más holísticas, más ancestrales, y que ven al ser humano como una totalidad y no solamente como la reducción de la suma de las partes. Entonces, eso es lo que actualmente me dedico, y también trato de entregar esta información a través de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Facebook, para poder seguir expandiendo esta visión, porque yo encuentro que también la medicina convencional está en una transición, en un quiebre bien importante, como en un cambio de paradigma. Entonces también es importante como tratar de ir entregando información de hacia dónde quizás vamos y hacia dónde está apuntando la ciencia actualmente, que es una visión más integral. Exacto, qué bueno, qué bien como explicado, y me encanta porque en el fondo esta transformación de paradigmas tiene distintas dimensiones, ¿no? Y cambiar o resetearnos tiene dimensiones que van desde cómo nos relacionamos, de cómo vivimos, de cuáles son nuestros hábitos, ¿no es cierto? Y también entra profundamente la medicina y este concepto de salud que hoy día utilizamos, ¿no es cierto? Y cómo eso se va transformando. A mí, cuando pensé cómo parto, por dónde parto, miré tu Instagram y lo primero que dice es ciencia y espíritu. Y me fascina, ¿no? Partimos directo por ahí para preguntarte a ti en ese minuto, en ese concepto que está tan unificado, pero para ti, desde ti, ¿qué significa ciencia y espíritu al ponerlo ahí? ¿No es cierto? Estás tratando de decir algo importante. Claro, bueno, saludos ahí a Mundo Taína, a Lisma, ya que son ahí guachines con los que ya hemos conversado. Eh, bueno, yo encuentro que una de las principales cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé como ya a integrarme en el mundo más médico, integrativo, espiritual, fue que había una forma de ver la medicina que era bastante como rupturista desde mi punto de vista cuando yo estaba ahí estudiando, estaba en quinto de medicina, tenía 23 años, yo ahora tengo 31, y es algo que se llama la medicina antroposófica o la antroposofía. Y la antroposofía y la medicina antroposófica es un tipo de medicina integrativa que viene de Alemania y de Suiza, y que nació de la mano
de un filósofo, pero también un investigador científico llamado Rudolf Steiner, y él le llamaba mucho la atención que se podía conocer e interpretar el mundo espiritual si es que uno utilizaba el método científico. ¿Eso qué quiere decir? Que uno, observando los fenómenos que ocurren en el mundo material, uno puede ingresar en los conocimientos del mundo espiritual, y eso también lo hace la ciencia, solo que la ciencia como que cree todavía, al menos desde el punto de vista mecanicista, que estamos solamente en un mundo mecánico, material, reducido a la suma de las partes, cuando en realidad desde la física tanto modernizada, unificada como cuántica, todo está unido, todo está unido, y así nuestro cuerpo está unido en partes, no estamos separados en partes. Entonces, desde ese punto de vista, la ciencia y el espíritu actualmente están logrando ingresar, integrarse dentro de esta forma de estudio, y que es lo que finalmente yo trato de entregar tanto en la consulta con las personas y con los pacientes y con las personas, los guachini en redes sociales, porque yo encuentro que igual están como un poco aburridos todos de ir al médico y que te ven 10, 15 minutos y chao pescado para la casa con una pastilla, cuando en realidad quizá hay mucho más ahí entre medio de todos los síntomas y los signos. Entonces, eso es lo que busca la unión ciencia-espíritu, que finalmente es la medicina integrativa, la medicina espiritual. Claro, y reconocer y recordar que somos mucho más que solo materia, pero también la materia está completamente interrelacionada y que tiene su propio lenguaje, que es un lenguaje que en el fondo va más allá de lo que vemos, ¿no? Como en lo concreto. Por eso, en el fondo, no es tan fácil romper mitos, no es tan fácil romper paradigmas, porque finalmente venimos de este método científico en donde lo tenemos que ver de una manera... muchas cosas que hoy día a nivel científico ya se ven, no lo pueden reconocer porque todavía es como no estar preparado para verlo, ¿no? No sé si se entiende un poco como este juego, pero básicamente volver a esto como de integrar la ciencia y el espíritu y de cómo romper barreras, ¿no? Y a mí eso es una de las cosas que más me gusta de la información que tú entregas, que finalmente es, a ver, rompamos el paradigma de lo que creemos que es la ciencia para que vayamos un poquito más allá, en donde la ciencia sí nos puede dar respuestas, pero respuestas completamente desde este nuevo paradigma, este paradigma integrativo, este paradigma vinculado, ¿no es cierto?, como a esta totalidad. Y encuentro que eso es fantástico. Y este doctor hermoso que tengo aquí tiene un libro que se llama Alto en Mitos, y que es un libro, ¿no es cierto?, como que viene justamente a cambiar esta dimensión, este paradigma, y salir de ciertas estructuras mentales que hoy día no nos están como colaborando para ir entendiendo esta integración de ciencia-espíritu, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de tu libro. Claro, mira, espera, lo tengo acá, lo veo. Ya, acá está. Se llama Alto en Mitos el libro. Saludos ahí a Dani de Portal de Horus. El libro Alto en Mitos salió el año pasado, el 6 de julio, y busca desmitificar una gran cantidad de mitos y creencias que hay en torno a la salud y a la alimentación. Hoy en día estamos bombardeados de una gran cantidad de dietas, de métodos para bajar de peso a toda costa, para quemar la grasa, para lograr ese cuerpo que sale en el feed de Instagram y en Facebook y en todos lados y en la tele. Y muchos de esos mitos finalmente están generando incluso mayor cantidad de enfermedades, porque todas estas dietas les quitan muchas veces a las personas o los granos integrales, o las legumbres, o la fruta, o no dejan que coman carbohidratos después de las 6 de la tarde, o que la avena engorda, o que la sandía tiene mucho azúcar, o que el gluten es malo y que la soya te va a hacer salir casi que senos. Entonces, como tan divertida esta cuestión, porque finalmente uno dice, ya, están todas estas dietas, están todas estas cuestiones, pero ¿qué es lo que dice finalmente la ciencia más actualizada? Que es lamentablemente una de las cosas que no nos enseñan,
en la carrera de medicina, en los 7 años los médicos no tenemos nada de clases sobre alimentación científica aplicada a la clínica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El médico sale saliendo casi nada de cómo ayudar a las personas desde el punto de vista alimentario, y se encuentran con que uno va al médico por cualquier cosa, un tema de tiroides, un tema de acné, un tema de, no sé, colesterol alto, y uno dice, doctor, ¿y qué debo comer? No, coma blandito, coma sanito, si no pasa nada, no se preocupe tanto de eso y tómese esta pastilla. Pero la ciencia dice totalmente distinto, la ciencia dice otra cosa. Entonces hay por un lado una desinformación tanto en la formación del médico, y una desinformación que finalmente le llega a las personas y se terminan creyendo cualquier cosa que tiene una publicidad pagada en la televisión o en las redes sociales. Entonces el libro trata de desmitificar todas esas cosas para poder ahora hacernos cargo de nuestra salud sin tantas creencias que a veces nos terminan enfermando más. Claro, o sea, en esta misma lógica del cambio de paradigma, uno de los nuevos paradigmas podría ser somos lo que comemos, ¿no? Bueno, de hecho eso es un mito, ¿ya? Porque de hecho ese es el Ok. mito número 10, es el mito número 10, porque de hecho no somos lo que comemos, nosotros somos mucho, mucho más, porque si uno dice yo soy Ujú. lo que como, soy una lechuga, no soy una lechuga, tampoco soy un tomate, tampoco soy una fruta orgánica, sino que soy un ser humano en esta presente vida o en esta reencarnación. Entonces, cuando uno se define a partir de la limitación, ahí empiezan a ocurrir cosas súper, súper peligrosas, porque si yo digo yo soy lo que como, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de mis emociones? ¿Quién se va a hacer cargo de mis pensamientos? ¿Quién se va a hacer cargo de la construcción de la realidad a través de patrones o condicionamientos mentales, culturales, sociales? Entonces, desde ese punto de vista, el tema, nosotros somos parte de lo que comemos, ¿verdad? Pero también somos mucho, mucho más. Tenemos toda una flora bacteriana, una microbiota que regula ahí lo que entra, lo que sale, lo que inflama, lo que no en el intestino, y así, tantas, tantas otras cosas más. Claro, o sea, es que me encanta, me encanta, me encanta, porque en el fondo también, o sea, destruir mitos porque si bien es algo que desde la ciencia estamos llegando a este punto en donde estamos tomando conciencia nuevamente que la alimentación es importante, aún así no es todo, ¿no? Y eso es muy bonito, somos mucho más que eso y me encanta, me encanta. Y eso ya es ir trabajando hacia el nuevo paradigma. Un paradigma donde, ¿qué más somos, doctor? ¿Qué más? ¿Qué más a ti te parece que es importante en tu camino? Ajá. Bueno, yo encuentro que una de las cosas más importantes que yo creo que estamos viendo hoy día junto con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial es preguntarnos los porqué de las cosas y preguntarnos el porqué de la realidad que estamos viviendo, y eso tiene que ver mucho con el sistema que nos han implantado como sociedad, un sistema infinitamente competitivo, individualista, capitalista y neoliberal que hace que las personas luchen entre ellas para poder obtener cosas materiales como autos, casas, trabajan en labores que no les gustan, han estudiado cosas que no los motivan. Entonces hoy en día tenemos toda una sociedad llena de temas de salud mental, depresión, ansiedad, desmotivación, fatiga crónica, alimentos que no nos alimentan y estilos de vida y trabajos que buscan el sedentarismo, que no nos permiten salir. Ahora el tema del teletrabajo está súper fuerte. Entonces, todas esas cosas yo creo que es muy importante irselas preguntando el por qué esta sociedad es así, qué está pasando, qué hay detrás de toda esta cuestión. Es como sacarse un poco el velo, ¿cierto? Como ir determinando, dándonos cuenta que el sistema finalmente es un poco perverso y ha generado como toda esta competitividad entre los seres humanos, cuando en realidad, si es que aplicamos uno de los principales principios de la medicina integrativa antroposófica, que es que no estamos separados en partes, no tiene sentido estar luchando entre nosotros y como apuntándonos con el dedo y violencia. Eso no forma parte mucho de la naturaleza biológica del ser humano, porque finalmente cuando nos vamos a la naturaleza nos damos cuenta de que los mamíferos, los animales, los insectos y las plantas han podido sobrevivir cuando han trabajado en comunidad y en equipo, no cuando se han separado y han generado como esta dualidad reduccionista en la cual el sistema que actualmente vivimos nos está generando. Entonces yo creo que son las cosas principales de poder cuestionarse los porqués de la realidad en la cual estamos. Claro, y ahí es súper bonito porque ahí sí uno de los conceptos más importantes en este proceso de transformación es justamente saltar de la competencia a la colaboración.
y esa conciencia que muchas veces también desde el mundo espiritual se habla como de la conciencia de unidad, no es otra cosa que la comprensión de que somos parte de un ecosistema mayor y que estamos todos absolutamente vinculados, ¿no? Y eso ya es como ir rompiendo estructuras, como tú hablas, mecanicista con tus palabras, ¿no? Para saltar a es como lo que estamos llamando hoy día como un nuevo paradigma y una nueva comprensión de la realidad, ¿no es cierto? Es bonito. Me salta la duda de, estudiando medicina, entendiendo todo esto, ¿no? Y de repente empiezas a ver todos estos bombardeos como de cosas que tú dices, no son verdad, pero ¿cómo la gente sigue esto? Hay algo que hacer, ¿no? Entonces quisiera saber cuál fue como el primer mito que tú decías, no, o sea, esto yo tengo que comunicárselo a la gente, así como cuando uno, y acá me va a entender mucha gente, cuando tu mamá te llama y te dice, ay, qué sé yo, viene la octava ola y no sé qué, y tú así como, mamá, apaga la tele, por favor, qué ganas de decirle a todo el mundo cómo funcionan los medios de comunicación. ¿Cuál fue ese primer mito que tú decías como, a ver, cómo le explico a la gente? Bueno, yo pasé por un proceso a los 23 años de en muy rápido, en muy corto tiempo, cambiar mucho como mi estilo de vida, mi visión de la realidad y muchas otras cositas más. Y dentro de esa cambió mucho mi alimentación. Yo también ahí me puse a estudiar como paralelo a la carrera de medicina, entré en un diplomado de alimentación terapéutica, y ahí yo me di cuenta que habían infinitas formas de alimentarse y que esas infinitas formas de alimentarse venían mucho de ciertas culturas ancestrales y que gran parte de esas culturas ancestrales su base era una alimentación vegetariana con muy poquitas cositas de origen animal, y esas poquitas cositas de origen animal eran como cultivadas o creadas por las mismas personas que se la estaban comiendo, no era como parte de esta industria gigante que hay productora de cositas animales. Y ahí fue cuando cambió un poco mi switch y mi forma de alimentarme, y me hice vegetariano y después más basado en plantas y después ya vegano. Yo actualmente llevo un estilo de vida vegano hace ya alrededor de 6 años. ¿Y por qué yo te cuento todo esto? Porque fue como un trabajo grande en mí de pedir ayuda, pero también de estudiar cómo comer plantas no me iba a hacer morirme. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principales mitos, como que si comes puras plantas, te vaya a morir, te vaya a enfermar, te va a dar anemia, te va a dar osteoporosis, casi que te vaya a ir caminando y te vaya a caer así diluido en el suelo. Entonces, es bien divertido porque actualmente todavía se cree eso, que es necesario consumir siempre productos de origen animal para estar sano, para estar, no sé, con fuerza, para crear músculo, con proteína y todos esos mitos. Y ese fue uno de los principales mitos que yo tuve que atravesar para poder integrarlo en mi estilo de vida y luego poder enseñárselo a las personas. A mí me parecía, cuando yo partí mi proceso, que ya fue hace como 20 años, a mí me hacía mucha gracia porque cuando decían eso, como te vas a morir y bla, 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 era como, a ver, hay 100 millones de indios que son veganos desde hace 2000 años. O sea, y no les ha pasado nada. Entonces a mí me da risa. Es como, a ver, si existen seres humanos que vienen haciendo esto hace millones de años, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también siento que a propósito de esta transformación de paradigma y todo, hoy día es como más fácil también, porque como gracias a trabajos como el que estás haciendo tú, se pueden ir rompiendo mitos, ¿no es cierto? Y también poniéndole un poquito de ciencia, porque, a ver, es como el proceso de transformación, incluso el proceso de transformación espiritual, no está desvinculado de la ciencia. No, esto no es sentarse a imaginar cositas de colores para transformar la realidad, sino es integrarse con una realidad que ya existe, que tiene leyes y parámetros físicos y químicos que todavía no conocemos, que es distinto. Claro, totalmente, totalmente. Y la ciencia va de la mano con todo esto, porque finalmente yo llegué a un tipo de alimentación más basada en planta y luego un estilo de vida vegano a partir de lo que estaba estudiando, a partir de la ciencia, a partir de la aplicación en la salud de las personas, cómo los alimentos pueden ayudarnos a prevenir, tratar, incluso revertir ciertas enfermedades como la hipertensión, el hígado graso, el colesterol alto y la diabetes tipo 2. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo viví, lo experimenté en mí y fue de la mano de toda esta ahora boom científico que se está vinculando con las plantas, con los alimentos, y nos están diciendo, oigan,
traten de consumir más plantitas, más alimentos integrales, menos procesados, menos refinados, menos lácteos, menos productos de origen animal, porque no solamente hay una explotación animal evidente a partir de las industrias, sino que también hay un efecto positivo en nuestro cuerpo, pero, y hablando de integración, mi plato, mis decisiones dietarias y alimentarias, no solamente me van a afectar a mí, afectan al vecino, al planeta, a la nación, a la flora y fauna, al suelo, al medio ambiente, y eso está hiper demostrado. O sea, si los seres humanos pudiesen consumir menos alimentos de origen animal y más de origen vegetal, gran parte también de la deforestación, el cambio climático y muchas otras cositas más que están ocurriendo en la Tierra podrían también regularse de una mejor forma. Desde tu perspectiva y a ti que te ha tocado por camino de vida entrar en el mundo directo de la salud y de la medicina, desde tu perspectiva tú dirías que el hecho de estar como tan vinculados con el mundo carnívoro, derechamente con el tema de la carne, sería como el gran tema o el primero de los grandes mitos. Bueno, es uno de los grandes, porque de hecho el libro Altos Mitos está dividido en 4 partes, ¿ya? Y la tercera tiene solamente que ver con los mitos asociados a lo vegetariano y vegano, porque hay tantos mitos asociados, es como casi que, no sé, pues como que la carne fuera el santo grial, ¿cachai? Como comerse el músculo de una vaca, es como ya, estoy salvado, estoy listo, ¿cachai? Pero en realidad no es así de divertido porque los grandes mamíferos, no sé, si tú ves a un elefante, a un rinoceronte, a una vaca, un caballo, ¿qué comen? Pasto, comen pasto, es como muy absurdo, ¿cachai? Y tienen los medios músculos y son súper tonificados y resistentes, etcétera. Entonces, nosotros desde nuestra anatomía también nos acercamos más a una anatomía más vegetal o vegetariana, porque los carnívoros que son los animales, por ejemplo, el león, tiene un intestino así súper cortito y súper ácido, nosotros no. Entonces nuestro intestino es súper largo, mide entre 8 a 10 metros, entonces es tan importante todos esos mitos que tú dices asociados a la carne, porque de eso salen todo lo otro, la proteína, el músculo, el calcio, el omega 3, la vitamina D, la vitamina B12, y todo eso como que la carne fuese el santo grial y no lo es. Qué interesante, además interesante la transformación de la alimentación, yo la siento muy radical. Uh-huh. Porque detrás de eso también hay muchos hábitos, desde cómo me vinculo con el alimento, cómo genero ceremonia sagrada en mi día a día, cómo me conecto con la tierra, porque cocinar tus propios alimentos implica un tiempo, implica una ceremonia, es un acto ceremonial finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo mi cotidianidad en algo sagrado? A mí me ha costado un mundo. Básicamente por el placer, por el gozo, ¿no? Y hasta dónde en el fondo como generar este equilibrio entre el gozo y el placer, o sea, como entre el placer de vivir, el gozo de vivir, ¿no? Y esto de cambiar mi vida a plantas, ¿no? Que era como algo que para mí, una persona completamente mañosa, fue un mundo, un mundo. Pero también en el fondo, claro, te conecta con todo lo que tú estás diciendo. O sea, aquí tiene que ver con la responsabilidad del planeta, te conecta con la basura, te conecta con las formas de producción, te conecta con el amor a lo que comes. Es absolutamente también una forma de frenar el sistema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y finalmente lo que tú dices del placer y de los ritos asociados a la comida es súper importante hoy en día, debido a cómo está construido el sistema, o no tenemos tiempo para cocinarnos, o estamos muy cansados y llegamos a la casa, o estamos incluso en la casa con teletrabajo y hemos estado todo el día sentados, entonces ya no quiero nada, quiero casi que pasar del asiento a la cama a ver Netflix y a pedir algo a través de la aplicación y que me llegue algo y comer cualquier cosa. Entonces estamos como un poquitín desconectados de cómo nosotros podemos preparar nuestros propios alimentos y eso me va a nutrir. Entonces tiene también que ver un poco con este sistema en el cual estamos, tiene también que ver con la gran cantidad de dinero introducido en la publicidad de productos creados por la industria o productos de origen animal que nos venden por todos lados
en redes, en internet, en la televisión. Entonces, es todo un sinfín. No solamente tiene que ver con mis hábitos, sino que también tiene que ver con algo que se llama la epigenética, que es lo que está fuera de los genes, fuera de la célula, que es todo el contexto bio, psicosocial, espiritual, idiosincrático, cultural, en el cual estamos insertos. Y la alimentación no solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con el recuerdo de mi abuelita que me hacía la leche con no sé qué, el recuerdo de mi mamá que me llevaba la leche con chocolate y el yogur con cereales. Yo lo digo porque así era mi mamá a la cama y mientras yo veía Bob Esponja. Entonces son todos esos recuerdos y temas biográficos que están metidos dentro de la comida, pero que muchas veces uno no se pregunta el por qué. ¿Por qué yo me alimento así? Que una de las preguntas principales que yo, por ejemplo, le hago a las personas en la consulta, y que ahí empieza muchas veces el verdadero juego, porque es como, chuti, ¿de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene esto? Y ahí uno se empieza a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos no tienen que ver con este niño que llegó a esta tierra, que no estaba cargado de todos estos patrones culturales y condicionamientos familiares que empezaron ahí a cargar y a decir, este soy yo, pero en realidad quizás no. Claro, y ahí viene una segunda parte y que es muy interesante en el trabajo que personas como tú o que mucha otra gente en redes está haciendo, que también es como volver a educarnos, porque en el fondo es ok, pero ahora, ¿qué cómo? ¿Cómo lo hago? O por ejemplo en el mundo de la salud, como, ok, en verdad tengo que tomar conciencia del nivel de sedentarismo que tengo y tengo que hacer ejercicio. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí entramos de lleno también en un mundo en donde terminamos, y hablo por mí también, cometiendo muchos errores. Y ahí es súper importante la información y es súper importante la educación. Claro. Y que Y ser, yo creo, como además de la información, de la educación, ser amorosos con uno, porque también a veces nos tratamos súper mal, como que yo también lo he vivido múltiples veces conmigo, la autoexigencia, el tema de decir, pucha, y volví a hacer esto. Entonces es como tratar de integrar y transformar esa culpa, esa autoexigencia, ese deber ser, esa necesidad de control, de perfeccionista, para poder de a poquitín ir ingresando en un área más amorosa, más intuitiva, más consciente, y que nos permita ahora relacionarnos con los alimentos, no desde la culpa, no desde el deber, sino que desde un amor propio, desde una salud interior y desde una autocompasión, que es súper importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. es que claro, o sea, en el fondo el cambio de hábito es un cambio radical con uno, con que ahora me voy a mirar, con que ahora me voy a querer, con que ahora me voy a cuidar, con que ahora me voy a contener, voy a buscar herramientas para eso, ¿no es cierto? Y voy a ir haciendo este caminito que me encanta y que eso es súper importante, por eso yo también te hablaba del placer, como de no olvidarnos del gozo, del placer, del amor, porque hay cosas que tampoco es para todos, ¿no? Y cada cambio y cada transformación tiene su viaje, como tú hablaste, tu historia biográfica, tu camino, y por ejemplo, para mí es como interesante negociar conmigo, como, ok, mira, esto por esto, negociar con mi niña interna, ¿no? Es como que eso me ha funcionado mucho, porque no sé si quiero erradicar todos los dulces de mi vida, ¿no? Entonces, ok, pero sí sé que me quiero cuidar, que me quiero contener, que quiero escuchar mi cuerpo. No voy a lo mejor no soy una persona que ha hecho ejercicio toda su vida, no voy a empezar ahora a hacer ejercicio todos los días y transformarme en Ironman. No voy a correr el Ironman, no en esta vida. No nací, ya no lo hice. Pero no porque no se pueda, sino porque me conozco, ¿no? Y uno va buscando prioridades y caminos siempre y cuando vayan como súper en coherencia con nosotros, ¿no? Entonces me gusta mucho ese amorcito. Creo que eso es parte es fundamental porque lo que estamos hablando es como la punta del iceberg. El cambio, por ejemplo, de alimentación o el cambio de hábitos es la punta del iceberg de un montón de cosas que vienen detrás, como tú hablabas, de mi historia o de mi madre o de lo que me falta o de lo que busco, del mundo emocional, pero también de cómo me estoy mirando hacia adentro. Entonces es un viaje. Por eso para mí yo no veo así como, ay sí, voy a cambiar la alimentación.
yo así como que le saco el sombrero a la gente que empieza a hacerlo, porque es realmente ir destruyendo mito tras mito, pero también estructura mental tras estructura mental. Como por ejemplo, no tengo tiempo para mí o no tengo tiempo para ejercitar entre el trabajo y Netflix, ¿no? O entre el trabajo y los niños, o sea, hay gente que, o sea, estamos hablando de gente soltera, pero la gente casada sí que no tiene tiempo con niños, con esto, con lo otro, y de repente, ¡pum!, rompes una estructura mental y empiezas a encontrar el tiempo. Entonces es un viaje profundo, profundo, profundo. Total, totalmente. El cambio de alimentación puede ser solo el primer paso para reencontrarnos en esta reencarnación. Sí, qué lindo. Oye, entonces vamos destruyendo algunos mitos al tiro. Yo sé que seguro que estas cosas, este doctor tiene un Instagram muy completo, lleno de podcasts, y hay mucha, mucha información. Nosotros estamos hablando como un poco de lo que es el movimiento de transformación del paradigma, pero de ir a lo lleno, a lo específico, hay mucha información y tú tienes mucha información acerca de vitaminas, de alimentación, de ejercicio, de romper mitos. De los mitos que están de moda, te voy a preguntar, ¿no? Y bueno, hablamos recién de la carne, ¿no es cierto? De todo lo que se desgrana, ¿no es cierto? Con las vitaminas. Pero hay un mito que es bien interesante, y tú que vienes como también de la medicina antroposófica, que tiene que ver con los cereales, ¿no? O sea, una medicina antroposófica que basa su alimentación, ¿no es cierto?, también con un camino de encarnación a través de los cereales, y ahora que te dicen come vegetales y carne, ¿no? Como en contraposición, ¿no? Y como que la culpa la tienen los cereales, y en particular el trigo, y en particular el gluten. Cuéntanos un poco de Ajá. eso. Bueno, a ver, espera, déjame buscarlo. Ese es el mito número 62, ya el mito número 62 del libro, que se llama No comas gluten porque es malo, ya, y ahí yo hablo de este tema, y en realidad la ciencia, es divertido porque la ciencia dice todo lo contrario, a menos que si uno tenga, por ejemplo, hay tres procesos del cuerpo físico que pueden impedirme consumir gluten, que son, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Hay otro que se llama la enfermedad no celíaca, la sensibilidad no celíaca al gluten, y hay otro que se llama la alergia al trigo. Y estas tres diagnósticos engloban alrededor de un 2 a 3% de la población mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que el 97 a 98% de las personas no tienen necesariamente problemas con el gluten. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, por ejemplo, acá en Chile, consumimos mucho gluten, pero es un gluten hiperprocesado, hiperrefinado, de harinas blancas, en el cual se le ha sacado toda la fibra, todos los antioxidantes y todos los micro y macronutrientes al trigo, y se forma esta harina que es súper gelatinosa, porque eso hace el gluten, aglutina, ya de ahí viene su nombre, aglutina, y hace que sea como esponjoso, como un globo, ¿cierto? Y ahí que sea el pancito y otras cositas más. Entonces, hoy en día se consume mucho eso, y actualmente todo ese tipo de harina, de masa y de fideos, de harinas blancas refinadas que contienen gluten, están asociados a inflamación intestinal, disbiosis, hígado graso, y muchas otras cositas más, sobrepeso, etcétera. Entonces, ¿cuál vendría siendo uno de los principales temas a trabajar? Es que en realidad el gluten, si es que viene en su formato integral, entero, no procesado, no tendría por qué hacerme mal si es que además yo estoy teniendo otra cosa, que es una vida más sana, regulando el estrés, alimentándome de más de fibras, frutas, verduras, legumbres, etcétera. Y por eso yo creo que se ha malentendido el tema del gluten, porque además no hay por qué como ocultarlo, hay una industria millonaria gluten free, libre de gluten. Hoy en día gran parte de los productos son libres de gluten y son carísimos. Entonces las personas no saben, por ejemplo, que no todos los granos integrales tienen gluten. Ya, por ejemplo, el arroz integral, la avena integral, a menos que sea contaminada por contaminación cruzada en las mismas industrias que producen gluten, el mijo, el amaranto y otros pseudocereales como el trigo sarraceno, la quinoa, el sorgo, el tef,
todos esos no tienen gluten y aportan una infinita cantidad de proteína vegetal, de carbohidratos complejos, de hierro, de zinc y de otros micronutrientes que son esenciales para el ser humano, además de la fibra que es esencial para la flora bacteriana. De hecho, se ha demostrado que las personas que inician una dieta libre de gluten sin tener ningún problema con el gluten específico tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor riesgo de darles un infarto al corazón o al cerebro. ¿Por qué? Porque dejan de consumir cereales e incluso otras cositas que permiten prevenir ese tipo de eventos cardíacos. Entonces, es tan importante darnos cuenta que los cereales integrales aportan mucho, 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 y que hoy día la ciencia se está también volcando a ellos por la mucha cantidad de beneficios que tienen. Claro, y también tiene beneficios espirituales, ¿no? Conectan a la tierra, nos traen de vuelta a este espacio físico, a la conexión al cuerpo, que es fundamental, es realmente importante. Totalmente, porque Sí, los cereales necesitan, se cocinan, ya necesitan calor. Entonces, eso desde la medicina antroposófica conecta con mi yo, con mi esencia como espiritual, y además los vegetales y en específico los cereales densifican la energía lumínica del sol a través de la fotosíntesis y a través del grano. Imagínense, de ese grano puede salir otra planta. Entonces imagínense la vitalidad escondida que tiene ese grano dentro de sí, y hoy en día por distintos tipos de dieta no lo estamos comiendo, nos estamos perdiendo no solamente el ámbito nutricional físico, sino que también el ámbito nutricional lumínico espiritual. claro, la fuerza del sol. Al final es eso, no son carbohidratos, es la energía para funcionar. Claro, totalmente. Sí, poderoso, súper poderoso. Ya, mira, un segundo mito que en realidad esa pregunta la voy a hacer para mí, que Ya, es mi propia, en mi propia conversación interna que tengo conmigo misma. ¿Qué pasa con el café, doctor? ya, Esa es cuál mi es el mito? pregunta. El mito es que el café hace mal. Ah, ya, ya, ese es el mito, ya entendí. El mito no, la realidad es que todas las mañanas me levanto tomándome un café que amo, que es mi momento, que me alimenta el alma, pero yo tengo un marido que es como súper alineado con la alimentación y todas las mañanas me mira así como... Entonces yo le Ahí, digo, pero es que me hace feliz. ahí tienes que comprarte unos anteojos súper oscuros para no verle a él, a tu marido, y decirle, hola, chao. No, mentira. A ver, lo que pasa es que el café, lo que sucede es que, de hecho, el café tiene muchas cositas buenas. Por ejemplo, hay algo que se llaman los polifenoles, que son pequeñas como moleculitas que ayudan a regular la inflamación en el organismo, y que distintos tipos de hierbas lo contienen, como por ejemplo el grano del café o el té, ya la plantita del té, el té azul, el té verde, el té matcha, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué yo creo que está muy asociado el café a que hace mal? Porque por un lado, el ser humano actualmente toma mucho café, pero no por los beneficios o porque sea, no sé, como tú dices, mi momento, mi espacio, sino que para tener energía, porque estoy con fatiga, porque tengo que trabajar más. Entonces como que se asocia ese estímulo que genera la cafeína y la teína para poder seguir como produciendo, pero en realidad el café, siempre y cuando sea obviamente no procesado, no refinado, sino que de granito, ¿cachai? Aporta más beneficios que no beneficios. Otra cosita importante con el café es que debido a este contenido que tiene de cafeína, etcétera, y otras cositas más, los taninos, cuando uno lo consume cercano a alimentos, por ejemplo, ricos en hierro, en fierro, esos como taninos, esas moléculas compiten un poquitín con la absorción del hierro, y pueden, si es que uno está consumiendo al mismo tiempo, por ejemplo, legumbres, tofu, granos integrales que contienen harta proteína vegetal y harto hierro, con el café puede disminuir la absorción de hierro dentro del intestino. Ahora, ¿para qué vamos a andar con cosas?
el intestino mide 9 metros. O sea, si te tomáis una taza de café con una legumbre, o sea, lo más probable es que no te va a dar anemia al tiro, pues, ¿cachai? Pero el ser humano como que generaliza y agranda tanto las cosas que es como, oh, me tomé una taza de café, ya, al tiro me da anemia. No, no es tan así, ya, no es tan así, no es así. Pero nosotros somos así, es como, ay, es malo, pero en realidad sí, imagínate que tú te haces como chiquitita, chiquitita y te pones a navegar por el grano de café, no vaya a encontrar la maldad en el café, pues vaya a encontrar polifenol y vaya a encontrar otras cositas, no vaya a encontrar la maldad, tampoco vaya a encontrar la bondad, ni lo bueno, ni lo malo. Ese pensamiento dual lo hace el ser humano, no lo hace el café. El café está ahí como... Sí, no, sí, sí. Pero quería preguntarlo porque además algo que consumimos a diario que no queda tan claro porque si tú consumes de grano, que orgánico, que esto, que lo otro, pero necesitaba preguntártelo además, esto no sé si la Yadira me está escuchando, amiga, hice la pregunta porque me dijo, supongo que vas a preguntar por el café, ¿no? Obvio. Es el mito 71, por si acaso. El mito 71, wow, o sea, están todos los mitos ahí. ¿Sí? Puesto. Maravilloso, pero me imagino que este que te voy a preguntar ahora, y más que un mito, ahora sí ya es una pregunta un poquito más desde tu perspectiva holística y científica, y obviamente si te tenemos aquí, obvio que te tenemos que preguntar por esto, ¿no? Adivina de qué te voy a preguntar. Es obvio que te tengo que preguntar de las vacunas. ¿Cuál es tu mirada? Y porque me imagino que eso no alcanzó a estar en el libro, o si hablas de las vacunas en el libro. No. Pero ¿de cuáles vacunas? Porque hay muchas vacunas. Yo no, sí sé. También hay una mirada como general, pero vamos a lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con las vacunas específicas para el COVID-19. Bueno, hoy en día hay una gran cantidad de vacunas que se están estudiando, hay más de 200 vacunas en distintas partes del mundo que se están estudiando y ya salieron al menos unas 3, 4 que se están colocando en las personas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno habla de vacunación y habla no solamente de vacunación, sino que de cualquier medicamento, fármaco, etcétera, a mí en medicina me enseñaron que había que ser súper, súper, súper riguroso y científico. ¿Por qué? Porque uno le está dando algo al cuerpo y específicamente tanto puede ser oral, porque hay vacunas que son orales, hay otras que son intranasales, hay otras que son inyectables, etcétera. Entonces, se requiere una amplia evidencia científica por un tiempo predeterminado específico, es decir, son harto tiempo, hartos años generalmente, en la cual se estudian los efectos de las vacunas a corto, a mediano y a largo plazo, también teniendo muy en cuenta y siendo súper cuidadosos con la ética, con no dañar, con el principio de no dañar al ser humano para no finalmente generar más daño, ¿cierto? Porque hay algo que se llaman los efectos adversos o RAMS, etcétera. Entonces, más allá de hablar de si es bueno o si es malo, que eso vendría siendo caer nuevamente en la dualidad, sin duda alguna, y cuando el ser humano cae en la dualidad se pierde del centro, se pierde de la neutralidad. Yo encuentro sumamente importante ser súper, súper cuidadosos y súper precavidos con respecto a la evidencia científica que hay actualmente publicada con gran parte de las vacunas que se están colocando hoy en día, y eso no es ser ni conspirativo ni antivacuna, sino que yo estoy utilizando el pensamiento científico que a mí me enseñaron en los 7 años de carrera. Entonces, si tú me preguntas a mí qué opino de las vacunas actuales que hay sobre el coronavirus, yo como médico siento que falta un poquitín más de tiempo y evidencia científica para poder decir esto de verdad va a poder ayudarme a mediano y largo plazo, porque en realidad a 6, 12, 24 meses no hay estudios todavía. Entonces, yo pensando científicamente, lógico, reflexivo y crítico, siento que por toda la evidencia científica que hay actualmente, yo esperaría un poquitito más, yo sería más precavido y para no quizá estar lamentando otros efectos que puedan dañar a las personas. Claro. Claro. Bueno, sí, digamos, es un argumento absolutamente, como dice, científico, como un poco lógico, ¿no? Y es parte de lo que ha sido parte de la discusión que han tenido en relación a las vacunas. Y, Claro. Y yo encuentro y que en relación... hay que
hay que seguirlo conversando porque muchas veces se generan este tema de que si al tiro un colega o un médico piensa distinto, es casi que es malo y que está mal y antivacuna y conspiranoico, pero la ciencia te dice, oye, pregúntate los porqués, ve cuáles son las respuestas a esos porqués, si esas respuestas no te dejan como cómodo o satisfecho, sigue estudiando, sigue investigando, sigue utilizando la ciencia, porque finalmente no podemos, yo encuentro, tomar muchas decisiones que afectan a muchas personas por miedo, por angustia, etcétera, sino que también se está utilizando, como yo encuentro, todo esto que se llaman como virus inactivos o pequeñas como imagínatelos como pichintures, moléculas del virus que se inyectan directamente y eso se utiliza en muchas otras vacunas, pero esto es muy nuevo, ¿cachai? Lleva 3, 6 meses el estudio, entonces yo pensando científicamente creo que habría que esperar un rato más, porque hay como ver qué pasa a mayor plazo y que eso no finalmente genere daño en las personas y es un pensamiento científico, no un pensamiento ni antivacuna ni conspirativo. Claro, y es interesante también a propósito de las estructuras mentales y cómo cuando un estudio X dice esto y ya, ahora todos hacemos eso, ¿no? Como el estudio que dice que el gluten genera inflamación, entonces dietas antiinflamatorias son el camino para la juventud. Listo, se acabó el gluten, ¿no? Y después, me recuerda no un comercial, un video súper chistoso de una familia que está, no sé si lo viste alguna vez, que está en una cocina, que son como los años 60, y aparece como del closet un personaje que dice, hola, vengo del futuro, y en el futuro descubrimos que el huevo hace mal, no coman huevo. Y ellos, que estaban como el típico desayuno norteamericano lleno de huevo, y empiezan como a sacar el huevo. Y después se sienta la misma familia y aparece de nuevo, hola, vengo del futuro, pero vengo de los 90. Y en los 90 se dan cuenta de la cantidad de nutrientes que sí tiene el huevo. Vuelvan a comer huevo. Y empiezan a hacer huevo de nuevo. Y empiezan... Y en el fondo, un poco como, ya para ir cerrando esta conversa, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, como de este cruce entre ciencia y espiritualidad, lo que se sabe hasta el momento y lo que se puede saber y cómo es tan fundamental cuestionarnos, ¿no? Total, preguntarse los por qué. Para la antroposofía, por ejemplo, cuando yo iba a los cursos, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cachai? Porque en la típica, no sé, pues educación actual que se le enseña a los niños una enseñanza unidireccional, en la cual hay un profe frente a una pizarra y le entrega la información y ya está. Entonces el niño como que el niño no encuentra la información por sí, no se la pregunta, sino que le llega y estamos listos, porque en la antroposofía la enseñanza es circular, como que te cuentan historias, después aparece una investigación científica, después aparece otra imagen, después otra, y uno dice, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué esto otro? ¿Pero por qué esto otro? ¿Pero por qué esto otro? Y son las preguntas de los porqués los más importantes para finalmente el desarrollo interior, reflexivo, espiritual del ser humano, más que las mismas respuestas. Claro, sí. Qué bonito, me encanta y creo que como que rompe, como ir rompiendo esas estructuras también y que es la misma relación unidireccional que existe entre doctor y paciente, ¿no? Y es súper fuerte, voy a aprovechar de aquí. Sé que hay otras 220 personas que no les interesa mi vida personal, pero puede servir para poner un ejemplo. Yo actualmente vivo en Alemania y me ha tocado ser usuaria del sistema salud. Y aquí es como, bueno, podrías hacer esto, podrías hacer el otro, si quieres vuelve. Y yo así como si quiero vuelvo. Y en Chile somos mucho más paternalistas. Es como, usted tiene que hacer esto y yo después vamos a llamar a este personaje, tiene que sacarse estos exámenes y después tiene que volver. Y como que para mí fue como todo un cambio de estructura de decir, wow, aquí tengo que hacerme yo responsable de mi salud. Y yo tengo que decidir si voy a ir a este médico o a este médico o si voy a ir o no. En cambio en Chile, por ejemplo, te van a guiar y yo creo que Latinoamérica es un poco así, ¿no? Y un poco tiene que ver también con esta forma de estudio en donde
te dicen las cosas, tú aprendiste que eso era así y lo aprendiste y no lo cuestionaste, ¿no? La relación unidireccional también la puedes ver en el doctor que te dice tómese esa pastillita y punto. Y cuando uno dice, a ver, ¿y me voy a tomar esto? Y después va, y por eso en el fondo uno de repente también va a tantos doctores para preguntar tantas otras opiniones, ¿no? Total, y es totalmente válido, ya, es totalmente válido cuestionar esto, sino, y buscar otra alternativa, y que bacano. ¿Y en qué parte de Alemania está ahí? Te cuento estoy en un pueblito cerca en la frontera con Francia, Ya, que se llama, mira, que se llama ¿dónde? Saarbrücken. Mira, Saarbrücken. porque cuando yo estuve yendo a Alemania a estudiar medicina antroposófica, también estaba al suroeste de Alemania, cerca de Stuttgart y cerca de Bad Liebensen, por ahí. Ya por ahí estaban, hay varios hospitales antroposóficos, así que entretenido. Mira, dice, somos vecinas. Ay, ¿quién? Tengo una vecina que me Mira, ahí escriba. salió, mira, dice Cintia Somer, somos vecinas. Ay, Cintia, escríbeme porfa a mi Instagram, @planetamor, porque la verdad es que, bueno, no tiene que ver mucho con lo que estamos, pero sí con lo que estamos viviendo y con el sistema actual y la necesidad de redes y la Comunidad, pues. necesidad de acompañarnos, la necesidad de ser comunitarios, ¿no? Tú hablaste como de esta conciencia biológica en donde interactuamos todos, ¿no? Donde la cooperación y donde en el fondo es lo que nos va a permitir en realidad el desarrollo y que la evolución está más bien relacionada con la cooperación que con la competencia, ¿no? Claro. Y en relación a eso, y en este COVID, y estando en Alemania, me ha costado muchísimo, así que por favor, Cintia, necesito tribu, necesito red, y también es súper interesante acompañarnos con personas que de alguna manera tienen esa estructura mental que se parece o que han hecho un cambio, porque si no también no es tan fácil la vida, ¿no? Como encontrarse con lo que uno llama hermanos del alma o hermanos de camino o red o tribu, ¿no? Y no es porque uno quiera reforzar, sino porque también el ejemplo del otro te ayuda. Y en ese sentido, por ejemplo, yo pensaba, es como, ya, ¿qué preguntas le hago al doctor? Que no sean como de perogrullo, porque de alguna manera él ha puesto toda su información y más o menos uno ya sabe lo que te va a responder, entonces uno pregunta sabiendo lo que te responde, eso como que no es mucho chiste. Pero yo decía, pero una de las cosas fantásticas es que es médico. Y eso es fantástico, ¿por qué? Porque quiere decir que tú atravesaste toda la estructura mental que te metieron en la universidad para llegar a este punto. Y eso es tremendamente valioso, además de hablar justamente con la base científica, ¿no? Que también es ultra necesario porque en este proceso en donde estamos aprendiendo a ser intuitivo, de repente como que nos caemos como en un espacio medio hippie, pero no hippie bien aspectado, sino hippie como, que fluya, ¿no? Y no me hago responsable realmente. Así que bueno, con estas palabras, doctor, creo que ya estamos cerrando. No sé si hablé mucho. Al final el entrevistado, pobre entrevistado, fue comido por la entrevistadora. Pido mil No, disculpas, me apasiona. no. Eh, si hay algo que quieras decir antes de cerrar, algo que quieras compartir. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. La verdad es que siempre me encantan todos estos reencuentros y estos espacios porque son parte de seguir expandiendo nomás la información que a mí me gustaría que le pudiese llegar a todos, a todas y a todos alrededor del mundo. Y gracias a todos los guachines que estuvieron ahí conectados, la mamá, hasta por ahí mi mamá, ¿cómo están? Así que, no, nada, eso, nada más que agradecer y muchas gracias por seguir ahí la información. Recuerden que en mi Instagram toda la información es de libre acceso, pueden encontrar información sobre alergias, colon irritable, anemia, los mitos, gluten, sueño, insomnio, ejercicio, alimentación, espiritualidad, muchas cosas, así que pueden ahí navegar, navegar, navegar y puede que se encuentren con algo que les haga sentido. Eso. Gracias entonces. Yo también me despido. Les mando un besito a todos. Gracias por estar. Mi vecina que me escriba, que, que lo único que quiero es
hacer red, comunidad, que es tan importante, y aquí en esta comunidad de la Sabia Interior, también felices de poder tenerte, de tener esta información y como muchas cosas específicas. Aquí hablamos como de la mirada, ¿no? Pero tantas cosas específicas y tanta información súper concreta que es súper necesaria para el día a día. Así que muchas gracias. Bye. Chao. Tschüss. Bye bye. Bueno, ahora tengo que ver cómo me desconecto, así que gracias a todos. A la comunidad de la Sabia Interior también pasarles un mensajito a través de esta página. Se está promoviendo un taller que también que está dirigiendo Yadira, que es la fundadora aquí de este podcast, y que se llama Merecimiento del Placer. Para que lo revisen, va a estar ahí en las historias por si les interesa. Tiene mucho que ver también a propósito de la salud y de estar conectadas con el trabajo con los huevos yonis, con estos huevos de cristal que te ayudan a trabajar, ¿no es cierto?, toda tu matriz, todo tu útero, todas tus memorias uterinas, tu fuerza, tu placer, la conexión con la energía femenina. Así que tremendamente invitados, también lo pueden revisar por ahí. Un besito grande y a mí me pueden encontrar en @planetamor con una A. Mil cariños a todos. Chus, 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 chus. Gracias. Y ahora tengo que saber cómo apagar esto. Ya que se grabe. Un beso.